Durante más de 30 años, el sistema financiero global se construyó sobre una anomalía: dinero japonés casi gratuito, persistente y aparentemente eterno. Japón no solo vivió tasas cero, exportó ese dinero al mundo. Hoy ese régimen está cambiando y este cambio está generando disrupción en todo el mundo financiero. Así que en este episodio vas a entender por qué están dando estos cambios tan abruptos y estas subidas y bajadas tan profundas. En este episodio vas a entender la historia moderna de Japón. Vas a entender los movimientos de su banco central en los últimos 50 años. También vas a entender el movimiento del yen, de la moneda de Japón, lo que significa el carry trade y sobre todo cómo se deshacen de manera abrupta estos trades y de manera masiva. Y por último, vas a entender lo que está pasando en esta nueva era monetaria japonesa bajo el liderazgo de Sanae Takaichi. Comenzamos. Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast donde hablamos de inversiones que transforman tu vida. En este espacio descubrirás cómo invertir mejor tu dinero, tu tiempo y tus recursos para encontrar la verdadera riqueza. Si buscas transformar cada inversión en libertad, suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Revolución de la Riqueza. En este monólogo vamos a hablar de el carry trade japonés, el movimiento que sin duda está estremeciendo los mercados. Este episodio lo estoy grabando el miércoles 17 de diciembre y en 3 días el Standard & Poor's 500 ha bajado cerca de 3%, el Nasdaq un poco más, Bitcoin se colapsa todos los días a la apertura y el protagonista sin lugar a dudas es el Banco Central japonés, que bajo el liderazgo de su presidenta Sanae Takaichi se espera que suba tasas de interés en 0.25% en los próximos días. Y seguramente esto va a seguir moviendo mucho los mercados. Y si bien no sabemos lo que va a pasar entre jueves y viernes, porque este episodio va a salir hasta el lunes, lo que sí sabemos es lo que va a suceder en los próximos meses y sobre todo en los próximos años. Y lo más importante en este podcast es que ustedes sepan cuál es el futuro del dinero y qué hacer sobre todo con sus inversiones. Así que espero que disfruten mucho este episodio, un episodio para el cual hicimos una investigación muy profunda sobre toda la historia financiera de Japón y sobre todo las implicaciones que esto tiene en el mundo financiero a nivel global. Porque a veces no nos damos cuenta que todo está muy entrelazado y que movimientos en el otro lado del mundo están generando de este lado terremotos, literalmente tsunamis. El tsunami japonés, el carry trade. Eso es lo que vamos a hablar. Ese va a ser el episodio, ese va a ser el título de este episodio, ya lo decidí. El tsunami japonés, el carry trade unwind, o el unwind del carry trade japonés. Ese va a ser el episodio y de eso vamos a estar hablando ahorita. Seguramente van a haber algunos términos que algunos de ustedes conocerán, algunos otros no. Voy a intentar explicarlo como siempre con peras y manzanas y vamos a tener una sesión muy rica en historia, en finanzas y en mucho aprendizaje de estos cambios sistémicos que ocurren con estas anomalías que se generan en los mercados financieros. Y para todo esto me voy a ir 50 años para atrás. Vamos a hablar de 1970 y de Japón en 1970. Japón en 1970 era un país en plena reconstrucción. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Japón básicamente estaba devastado y se empezó a reconstruir de manera muy ágil y de verdad muy rápida. Y en los años 70 se consolidaba como una potencia industrial, ¿no? De ahí salieron muchas de las empresas que conocemos como Toyota, Sony, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, muchas de estas grandes empresas japonesas. Y empezaron a tener esos cimientos, ¿no? Y se estaban plantando esas semillas del futuro crecimiento japonés. Todo esto no desde el lado especulativo, sino desde el lado del trabajo, de la disciplina, del ahorro, de la solidez, de la coordinación industrial, literalmente con las bases de los samuráis. Y aquí se plantea la semilla más grande probablemente del episodio. Se empieza a convertir en un país de ahorradores. Claro que se convierte en un país de ahorradores porque venían de una debacle mundial, de un país totalmente devastado y con esa necesidad de certeza y de seguridad, pues los japoneses siempre han sido muy ahorradores. Y pues claramente que cuando se empezaba a perder ese rendimiento, ese potencial de rendimiento doméstico, pues empezaba a exportar ese capital al resto del mundo, ¿no? Entonces teníamos un alto ahorro doméstico, tanto los hogares y las empresas, una muy buena coordinación entre la banca y la industria que estaba permitiendo que la maquinaria económica funcionara de manera muy importante.
Japón se vuelve un acreedor neto global, ¿no? Entonces, pues hacia allá empiezan a fluir muchos de los flujos de otros países y se empieza a establecer una cultura financiera muy conservadora. Que eso, ya veremos, va a ser parte de la base estructural de este famoso carry trade del cual ya hablaremos. Pero llega la década de los 80s y con eso mucho más entusiasmo, y en los 80s Japón no solo crece, domina. El mundo entero empieza a voltear a ver a Japón y es más, en muchos sentidos lo empieza a temer. Lo empieza a temer porque empiezan a crecer estas empresas a nivel global y empiezan también a intimidar a empresas sobre todo el mundo occidental. El mercado accionario y el inmobiliario entran en una espiral de crédito y colateral que termina con una de las subidas más importantes o revalorización importantes de la historia moderna. Para que lo tengan ustedes también presente, el Nikkei 225, que es como el Standard & Poor's 500 de Japón, pasa de 6.500 puntos en 1980 a 38.957 puntos en diciembre de 1989. O sea, en un periodo de menos de 10 años sube más de 500% el índice. Tan solo del 85 al 89 el mercado se triplica. Japón llega a ser el 45% del valor de capitalización a nivel global. El 45% del valor de las empresas públicas a nivel global eran japonesas. Solo para contrastar ese dato, ahorita más o menos el 65-70% del valor de capitalización son las empresas americanas, pero hace 40 años eran el 45% Japón. 7 de las 10 empresas más grandes del mundo eran japonesas. Las Magnificent Seven eran japonesas y eran NTT, Toyota, Sony, Mitsubishi, Sumitomo, Hitachi y Panasonic. Muchas de ellas, en fin, con valuaciones extraordinarias. El índice Nikkei tenía una valuación precio-utilidad de entre 55 y 65 veces precio-utilidad. Solo para tenerlo como referencia, el Standard & Poor's 500 ahorita tiene más o menos 25 veces precio-utilidad. El Standard & Poor's en el 2001, cuando fue la gran burbuja del .com, llegó a estar más o menos en esos niveles también, 50, 60 veces. Entonces digo, nada más para mantenerlo ahí en ciertos parámetros. Y había muchas empresas inclusive que estaban cotizando entre 70 y 90 veces precios utilidades. Y lo más interesante de todo esto es que muchas de sus valuaciones ni siquiera tenían tanto que ver con sus cash flows, sino también tenían mucho que ver con el valor del real estate, de la tierra. Hubo una burbuja inmobiliaria espectacular, gigantesca, en el que en un par de años los bienes raíces, sobre todo en Tokio, crecieron más de 300%. Ahí había un dato interesantísimo. El Palacio Imperial en Japón valía más que todo California. O sea, era increíble, ¿no? Y mucho de esto estaba construido o constituido más bien en un sistema altamente apalancado y en activos inflados. Simplemente por esta naturaleza de los japoneses buscando el tener retornos sobre su ahorro, ¿no? O sea, tenías una base de ahorradoras muy grande, se empezaron a construir toda esta era industrial, empezó a funcionar todo el mundo y empezó a subir pues el nivel de entusiasmo de la gente y esto empezó a generar ciertas anomalías y desbordes. Ahora, como en toda gran burbuja, pues las cosas que suben también bajan. Y en los 90s estalló la burbuja, ¿no? Y comenzó el trauma. Y todo esto inició cuando el Banco de Japón empezó a subir tasas, porque claro, pues mucho de este comportamiento de euforia que se veía a finales de los 80s, pues terminó también generando altas inflaciones y una serie de presiones sociales que estaban también empezando a colapsar a la sociedad dentro de Japón. Y fue entonces cuando empezaron a subir las tasas de interés que el sistema colapsó. Y la caída no solo fue de precios, sino de confianza, de balances en la economía real y sobre todo también en el futuro. Muchos de los japoneses se quedaron muy traumados de esa época, de este endurecimiento tan fuerte del Banco Central japonés, ¿no? Y que esta burbuja destruyó generaciones. Es más, esos niveles que se vieron en los 90s apenas se acaban de volver a ver en el 2020 en Japón. O sea, se tardó cerca de 30 años el mercado a regresar a esos niveles. Tan solo en un año el Nikkei cayó más de 60%. Todos los bancos se llenaron de non-performing loans o de tasas de morosidad muy altas, ¿no? Muchos de los créditos se dejaron de pagar. Muchas de las empresas se quedaron zombies. Inclusive empezó un periodo de deflación estructural. Esto quiere decir que los precios de manera consistente y constante en décadas caían. Y eso hace que se genere una dinámica social muy extraña, ¿no? Y que se depriman los precios, que se depriman las economías. Es difícil revertir periodos de crecimiento, porque básicamente pues, tu base de productos y de servicios que decrece
sus precios, ¿no? Entonces, pues lo tendrías que contrarrestar vendiendo mucho más productos y servicios, lo cual, sobre todo en Japón, trajo un par de décadas, 2 décadas, que se conocieron como las décadas perdidas. Y por supuesto, un trauma institucional muy fuerte de todo el episodio del quebranto de la burbuja. Ahora, para cambiar un poco la narrativa y para meterle otra velocidad al país, de 1999 a 2006, Japón rompe completamente el manual y hace algo que nadie había hecho. Lleva las tasas a cero, las tasas de interés a cero de forma permanente. Y luego ellos inventaron el famoso quantitative easing, ¿no? Esta relajación monetaria. Y no era para estimular, sino para simplemente sobrevivir, porque básicamente pues, la economía estaba deprimida y muchos de los comercios y de todas las actividades que existían pues, eran inexistentes. Y el problema es que ese dinero no se quedó en Japón. Ese dinero a tasa cero empezó a ser exportado a otros países, lo cual dio el inicio de lo que hoy estamos viendo consecuencias. Imagínense, 25 años después estamos viendo las consecuencias de todo lo que empezó en Japón a principios de la década de los 2000. Entonces ellos inventaron este famoso término de ZIRP, Zero Interest Rate Policy, ¿no? Tasas de interés al 0%. Esto después se popularizó mucho en Estados Unidos después del 2008 y después del 2020, cuando la Fed bajó tasas a cero, pero Japón lo inventó mucho tiempo antes. Ellos empezaron también el quantitative easing, como lo decíamos, antes que la Fed y el Banco Central Europeo, y de hecho permanecieron en esos niveles por varios años. Y esto lo que empezó a hacer es que mucho del capital japonés empezó a exportarse al resto del mundo, y mucho del capital japonés que provenía inclusive del mismo Banco Central. Y entonces empezó a existir o a notarse el rol sistémico del yen japonés dentro de la economía mundial. Ahora pasó 2007, 2008, muchos de los países empezaron a observar a Japón como un parámetro y empezaron a utilizar este tipo de mecanismos para sus mismas economías. De manera muy famosa, la Fed, por supuesto, y después el Banco Central Europeo, que tuvieron estos regímenes, sobre todo en momentos en donde la economía estaba muy deprimida, en 2007, 2008, 2020 y en otros momentos en donde querían reactivar toda la actividad económica. Y para 2013 y entre 2013 y 2022, más o menos en esos 10 años, hubieron un par de personajes, de protagonistas también financieros en Japón que fueron muy relevantes y sobre todo que empezaron también a seguir estimulando la economía japonesa con estas políticas monetarias muy agresivas. Ellos dos fueron Abe y Kuroda. El primero, Abe, famosamente se convirtió inclusive en un acrónimo que decían los Abenomics. Básicamente eran los económicos que Abe estaba utilizando dentro de Japón para estimular mucha de la economía y el crecimiento financiero. Y básicamente él pues pasó de lo que ya parecía como una anomalía a algo que verdaderamente inclusive podría estar en libros de ficción, ¿no? Y no nada más era el tener políticas de tasas de interés en cero, sino empezar ellos con lo que platicaba justo el episodio anterior, ¿no? A utilizar el balance del Banco Central para comprar activos. Entonces empezó a comprar bonos desde el Banco Central japonés para controlar la curva de interés, ¿no? Porque, en fin, la curva de interés se refiere a los distintos puntos de las distintas madureces o maturities de los bonos que emiten los distintos gobiernos, ¿no? Entonces tienen ciertos bonos que son a un mes, a un año, a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años. Y lo que suele ocurrir es que los bonos de menor duración o con una madurez más inmediata suelen tener tasas de interés más pequeñas, ¿no? Y entonces, si tienes tú un CETE, por ejemplo, poniéndolo en términos prácticos en México, los CETES 28 días deberían de pagar relativamente menos que los bonos M a 10 años. Y por lo general esas curvas pueden ser muy más verticales o más horizontales, ¿no? Y por lo general son curvas porque no son líneas, hay muchos puntos en las distintas curvas y dependen de las políticas de tasa de interés y también un poco de la economía. Pero básicamente lo que estaba haciendo Abe con estos famosos Abenomics era controlando toda la curva para que también la parte larga de la curva pudiera estar en niveles bajos, niveles artificialmente bajos, para que eso pudiera estimular sobre todo la economía japonesa, que las personas y sobre todo las empresas se pudieran financiar de muy largo plazo con tasas muy bajas para que eso incentivara la productividad y el crecimiento de la economía. Y esto lo que hizo, obviamente, es que pues no nada más generó ciertas distorsiones dentro de Japón, sino que también ese dinero empezó a exportarse a otros países, porque lo que la gente hacía es decía, oye, pues si yo puedo sacar un crédito
en yenes al 1% a 30 años, pues fenomenal, ¿no? Entonces la gente iba, gente en Estados Unidos, empresas en Estados Unidos y en otros lugares, algunas de las que tenían tales operaciones en Japón y otras que no tenían nada que ver con Japón, sacaban créditos en yenes al 1% a 30 años, decían, perfecto, pues yo pago el crédito a 30 años. Lo recuerdo muy bien porque un querido amigo mío también en su momento estuvo a punto de sacar un crédito en yenes, ¿no? Sus banqueros le dijeron, oye, pues está fenomenal, y justo cuando subieron sobre todo las tasas de interés estos últimos años, pues porque es muy común que los family offices y las personas que tienen patrimonios importantes, pues lo que hagan son estos famosos créditos back to back, ¿no? O créditos colateralizados. Entonces, si tú tienes $1,000,000 en acciones del Standard & Poor's 500, pues lo que dices es, oye, pues sabes qué, chance, préstame $200,000 o lo que sea, y con esos $200,000 pues te dejo $400,000 en garantía de mis acciones del Standard & Poor's 500, y tal vez hasta puedes comprar un poquito más de acciones y de esa manera pues mejorar sobre todo tu perfil de retorno, ¿no? Cuando las tasas en Estados Unidos, por ejemplo, estaban al 0% en el COVID y en el 2021 y 2022, pues era fenomenal. Sacabas un back to back al 2%, y pues básicamente con los retornos que te da la bolsa, que son regularmente del 10%, pues estarías haciendo un 8% adicional de tu dinero, ¿no? Y eso es algo que hacen de manera habitual, sobre todo los grandes patrimonios. Pero cuando empezaron a subir estas tasas, pues muchos de los bancos empezaron a renegociar con sus clientes inversionistas. Le decían, oye, pues ya las tasas ahora de la Fed están al 5, entonces te voy a prestar al 7. Y decías, oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó del 2 al 7, no? Y entonces, pues ahí se empezaron a tornar muchas cosas, porque mucha gente empezó a deshacer esos préstamos, y cuando empiezan a deshacer esos préstamos, pues tiene que salir a vender, ¿no? Porque muchas de estas al apalancado. No me voy a meter ahorita a detalle en ese tema porque lo voy a tocar en la parte del carry trade, pero en ese momento mucha gente lo que hizo fue, oye, perfecto, pues Estados Unidos ya no es viable porque ya está al 5% la tasa de interés, pero me voy a Japón. Y entonces en Japón podía sacar préstamos al 1, al 2, al 3%, al 1, entre el 0 y el 1%, entre 10 y 30 años. Pues qué belleza, ¿no? Dices, wow, pues mejor vámonos todos a sacar créditos a Japón, ¿no? Eso suena maravilloso. Ahora, ¿qué pasaba? Pues claramente Japón, a nivel divisas y demás, porque estaban imprimiendo todo este dinero, y por las dinámicas mismas de compra, de oferta y demanda de los distintos países, pues el yen japonés empezó a debilitar de manera muy importante. Que eso podrían decir ustedes, pues si es bueno o es malo, ¿no? Y la realidad es que no es ni bueno ni malo. Un yen fuerte y un yen débil sirve para distintos fines, ¿no? Un yen débil sirve para las exportaciones de Japón, Japón siendo también un país que estructuralmente tiene muchas empresas que exportan, entonces sus precios, los precios de sus bienes y servicios de exporte se vuelven más competitivos, también se vuelve más competitivo, por ejemplo, para el turismo, entre otras cosas. Entonces, todo estaba funcionando de maravilla. Para Japón las cosas iban bien porque podían exportar, si bien se debilitó el tipo de cambio, pues eso no necesariamente era negativo, inclusive las tasas llegaron a ser tasas negativas, tuvieron en este periodo de los Abenomics, un periodo de tiempo en el que las tasas estaban en tasas nominales negativas, te pagaban el menos 0.1%, que esto también después pasó en el COVID, sobre todo en Europa. Recuerdo que había cerca como de 17 trillones de dólares en tasas nominales negativas, que tú decías, qué locura, o sea, alguien está dejando 100 pesos y le van a regresar 99 y está aceptando eso, ¿por qué lo está aceptando? Y entonces, básicamente, en ese periodo de tiempo, y bueno, obviamente además el balance del Banco Central japonés llegó a ser de más de 130% del Producto Interno Bruto, o sea, increíble. Y llegaron a tener el 52% de los bonos del gobierno federal japonés en el Banco Central. O sea, ellos mismos tenían su billete. Y el 8% del mercado de capitales. O sea, eran cerca de 760 trillones de yenes el balance del Banco Central japonés. O sea, una locura, ¿no? Una aberración. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que mientras pues, Estados Unidos empezó a subir tasas, sobre todo 2022, 2023, también Europa hizo lo mismo, Japón se quedó con tasa cero, ¿no? Y entonces Japón se convirtió en el banco central del mundo, porque todo el mundo iba a sacar préstamos a Japón, ¿no? Y pues Japón empezó a apalancar no nada más a las instituciones financieras y económicas dentro de su país, sino a las mundiales, ¿no? Entonces el yen se convirtió en la moneda de fondeo global y Japón fijaba casi que este precio marginal de riesgo, ¿no? O sea, era casi como la tasa libre de riesgo. Y entonces es donde entra a escena nuestro amigo, el famoso carry trade. Ahorita lo voy a platicar con un poquito más de detenimiento, pero este carry trade, pues no nada más se vuelve un problema de Japón, sino se empieza a convertir en un problema del mundo, sin que nosotros lo supiéramos, porque pues el gran actor de todo esto era el Banco Central japonés y cómo a través de estas anomalías que generaron, empezaron a financiar muchos excesos y mucha palanca a nivel global, ¿no?
Entonces vamos a hablar del famoso carry trade. Y aquí les voy a poner una imagen que tengo en el que se explica después todo lo que voy a decir. Entonces a ver si el equipo de producción lo puede poner ahorita y después lo puede poner al rato nuevamente y también al final le explique esta parte del carry trade porque creo que lo van a poder ilustrar más y también llevaré un poco esta imagen para que vean cómo está funcionando esto y cómo todo está conectado. Entonces, básicamente el carry trade lo que implica es que se haga un arbitraje entre las condiciones económicas de dos países. Entonces, de manera muy simple, si Japón presta barato, pues yo lo que hago es que voy y pido un préstamo en Japón, ¿no? El mundo pide prestado en Japón y después pone ese dinero a producir en otro lugar en donde se paga más por el dinero, ¿no? Y entonces, de manera muy práctica, yo puedo agarrar y decir, oye, pues Japón tiene tasa cero, entonces yo voy, saco un crédito en Japón al 0%, me dan $100 y yo me volteo e invierto esos $100 en Estados Unidos, que me paga el 5%. Entonces yo termino con 105, me quedo con mis 5, le regreso sus 100 a Japón y maravilloso, negocio redondo en el cual simplemente yo estoy arbitrando las tasas de interés de dos países, ¿no? Suena fenomenal, pues ¿cuál es el problema? Hay dinero gratis, ¿no? En el mundo y pues la gente lo empezó a hacer, ¿no? Y entonces pues lo empezaron a hacer primero con $100 y después con 1,000 y después con 10,000, ¿no? Y eso es lo que se empieza a conocer como apalancamiento, ¿no? Porque los distintos jugadores financieros te prestan dinero, a veces colateralizado, a veces no colateralizado. Ya cuando estás hablando de montos muy grandes, por lo general sí te piden colateral, pero bueno, pues si tú querías pedir tal vez $100 millones, podías dejar 10 o 20 o 30 millones de dólares y estar apalancado 5-1. Y bueno, pues también las tasas de interés no suelen moverse de manera tan abrupta. Los tipos de cambio tampoco suelen moverse de manera tan abrupta, ¿no? Son bastante estables. Entonces, por muchos años, pues no pasaba nada. Y de hecho, inclusive el yen japonés se estaba depreciando contra el dólar. Entonces, fantástico. Pero eso pasa hasta que algo se empieza a romper, ¿no? Como todos lo sabemos. Entonces, pues básicamente esto empezó a pasar por mucho tiempo, pero por periodos prolongados de tiempo. Y no nada más empezó a pasar de manera conservadora, sino empezaron sobre todo a apalancarse mucho las instituciones y todos los que estaban haciendo este trade, porque pues si tú lo haces con $100 y ganas $5, pues está maravilloso, pero si lo haces con $100 millones, pues ganas $5 millones y eso está mucho más maravilloso. Y obvio, además, si lo haces con una base de $20 millones, pues lo que estás ganando no es el 5%, porque estás apalancado por 5. Entonces estás ganando el 25%, ¿no? O sea, 5 sobre 20 es el 25%. Entonces podrías estar ganando 25% de tu dinero. O sea, fantástico, ¿no? Dices, ¿dónde está el riesgo? Y claro, como bien dicen, el riesgo es lo que no se ve. Y ahora platicaremos mucho de qué fue lo que pasó y de qué es lo que ha estado pasando, sobre todo en estos años, ¿no? Y el error humano aquí es confundir la estabilidad con seguridad, ¿no? No porque tengas bonos vas a estar necesariamente seguro, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacían, pues era pedir prestado, ¿no? Esta es la imagen que vamos a mostrar. Pedías prestado en yenes, ¿no? Con una tasa de interés baja del 1%. Lo convertías a dólares, pues eso sonaba genial, con una tasa del 5%, eso era lo más sencillo. Pero inclusive algunas personas usaban ese dinero, por ejemplo, para comprar acciones de Nvidia, porque estaban subiendo de manera increíble, ¿no? Entonces comprabas acciones de Nvidia, subían 50%, y entonces ya no nada más ganabas el 5%, ganabas el 50%. Y después pues pagabas tus $100 nuevamente en yenes al Banco Central japonés y listo, ¿no? Esta constante presión de vender yenes por dólares, porque pues básicamente era lo que terminabas haciendo, porque cuando tú tenías ese dinero, entonces vendías tus yenes para comprar dólares, ¿no? Pues básicamente era lo que hacía, debilitabas mucho el tipo de cambio. Entonces toda esta dinámica, pues era como un self-fulfilling prophecy, como le llaman, ¿no? Una profecía autocumplida. Y entonces inclusive esto hacía que fuera más barato, porque entonces el yen estaba bajando y entonces tú tenías que pagar menos yenes. Entonces no era el 5%, sino era el 5% más el 2% de la devaluación del yen, ¿no? Tú estás llevando 7%, lo cual era increíble, ¿no? Hasta que las condiciones cambiaron. Y eso es lo que vamos a platicar ahora. Ahora, el famoso unwind, ¿no? Cuando se deshace este famoso carry trade, ¿no? Entonces, pues supongo, a ver, y nada más para terminarlo de poner en términos prácticos, se estima que el carry trade, la cantidad de dinero que se estaba utilizando para este esquema, para poder generar este dinero gratis, eran cerca de $2 trillones, o sea, una monstruosidad de dinero. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguna de las condiciones cambia, entonces, por ejemplo, sube la tasa de interés, ¿no? Y eso fue lo que pasó en 2024 y lo que está pasando en 2025. Y sobre todo lo que va a pasar en los próximos días. Por eso la gente está
tan alterada, ¿no? Y como les decía, el Standard & Poor's 500 los primeros 3 días de la semana ha bajado más del 3%. Y me han escrito tantas veces que dije, voy a sacar un monólogo de esto y vamos a grabar para explicar qué es esto del carry trade y el long way. Entonces, ¿qué pasa cuando suben las tasas de interés, ¿no? Y después las subieron 0.5% a principios de año? Pues la gente se espanta y dicen, oye, la tasa de interés está subiendo, la de corto plazo, es más, las de largo plazo están en niveles que no veías desde hace 20, 30 años, mucho más altas todavía, y entonces el costo del dinero está siendo más caro, y entonces la gente se espanta, y entonces venden sus dólares o sus bonos del tesoro, sus acciones de Nvidia o lo que sea, para repagar esto en dólares. ¿Y qué sucede? Que entonces empiezan a comprar yenes, no para repagar esto en dólares, para repagar esto en yenes. Entonces empieza a suceder lo contrario. Y entonces, de manera abrupta, muchas personas se dan cuenta que esto está sucediendo, saben que hay mucho dinero apalancado en yenes, con préstamos en yenes. Entonces el mercado se empieza a panicar, empiezan a haber ventas desordenadas de Treasury Bills, compras desordenadas de yenes. Eso impulsa el tipo de cambio del yen, ¿no? Que esto sobre todo se vio de manera muy abrupta hace cerca de un año, cuando fue el primer movimiento del Banco Central japonés. Y entonces, pues el tipo de cambio se dispara, ¿no? Y entonces se dispara en ese momento, hace cerca de un año, subió pues entre el 5 y el 10% en un par de días. Y entonces lo que sucede es que tu retorno o tu profit del 5%, pues no nada más desaparece, sino que inclusive ahora debes el 5%. Entonces, en el mismo caso, el escenario que platicamos, que tenías tú 20 millones de dólares y que los apalancaste 5 veces, te prestaron 100 millones de dólares y tú ibas a ganar 5 millones de dólares, pues con ese 10% diferencial, no nada más dejaste de ganar esos 5 millones de dólares, sino perdiste 5 millones de dólares. Y entonces, pues estás perdiendo el 25% de tu capital, simplemente por este cambio abrupto en el tipo de cambio, ¿no? O sea, es increíble lo que pasa. Y obvio, pues también las repercusiones que eso tiene, sobre todo en el mercado de las tasas de interés, ¿no? Y de los créditos, porque todo eso empieza a distorsionar todo el sistema. Y como hay 2 trillones de dólares invertidos en eso, pues obviamente la magnitud de estos cambios es muy abrupta. Y eso lo que empieza a hacer es que empieza a generar ventas forzadas que estaban apalancadas en yenes, ¿no? ¿De qué? Pues de todo, de Treasury Bills, de acciones de Nvidia, de muchas de las acciones del Standard & Poor's 500, del índice Nasdaq, etcétera, etcétera. Y esto genera un efecto cascada, un efecto dominó, que hace que todo el mercado se precipite de manera muy, muy importante. Ahora, detrás de todos esos cambios de volatilidad, también empiezan a haber muchas de estas famosas llamadas de margen. ¿Qué es lo que pasa? Que, en fin, la institución que prestó estos 100 millones de dólares en yenes a el que dejó 20 millones de dólares de colateral, y ya perdió 5, le dicen, oye, maestro, le marcan y le dicen, oye, o me depositas otros 5 millones de dólares o te voy a tener que cerrar el trade. Y pues muchas veces pues buscan si pueden depositar y dar más colateral, o de repente ya no hay colateral y entonces les empiezan a cerrar también esas posiciones. Y esas posiciones lo único que hacen es que refuerzan esa dinámica y entonces se fortalece más el tipo de cambio y se empieza a debilitar más toda la estructura del sistema que estaba sostenida pues con diablitos literalmente, porque estaba la gente utilizando esos recursos para financiar actividades fuera del país, ¿no? Y cuando todo esto sucede de manera sincronizada, pues entonces es donde vienen estos movimientos tan abruptos, ¿no? Esta semana, pues hemos visto lunes, martes y miércoles, los mercados empezaron relativamente arriba, los futuros estaban arriba el lunes y de repente se empinó el mercado. Lo mismo el martes y lo mismo hoy miércoles. Y pues veremos qué sucede. Ahorita voy a dar un par de escenarios de lo que creemos que puede suceder, sobre todo el 18 y 19 en las juntas del Banco Central. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, básicamente, pues es un tema sistémico en donde se está rompiendo mucha de la palanca que venía de estas anomalías generadas por el Banco Central japonés, ¿no? Y por este régimen de tasas de interés en cero prácticamente durante 20 años. Entonces, ¿qué sucedió estos últimos 2 años, ¿no? En 2024 y 2025, que se quebró todo ese régimen, pues Japón empezó a salir de este experimento de cerca de 20 años, en el cual, aparte me da mucha risa porque hay muchos países que están entrando en esos experimentos, ¿no? Sobre todo los países en Occidente. Y nadie sabía, ¿no? Que el autor intelectual de todo esto es Japón, siempre es Japón, los samuráis, toda la sabiduría de los samuráis, ¿no? Y seguramente terminará pasando lo mismo que pasó en Occidente, de lo que está pasando en Oriente. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Por ahí dicen que la historia no se repite, pero sí rima. Entonces Japón empieza a salir del experimento y empiezan estas primeras señales, ¿no? Con ciertos movimientos o ciertos discursos por parte de la presidenta, en este caso del Banco Central japonés, y luego hechos, ¿no? El mercado recuerda rápidamente quién manda realmente es el precio del dinero, como todo, ¿no? Y el precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, en marzo de 2024 da fin
a las tasas negativas. En enero de 2025, una subida de 0.50%. Entonces, imagínense haber venido de varias décadas al cero y de repente te suben 0.50%, que no suena mucho, pero es fuertísimo. El yen se fortalece, la volatilidad global, ¿no? Y ahí es donde empiezan estos impactos en el mundo, ¿no? Sobre todo por este famoso unwinding o esta manera de deshacer el famoso carry trade japonés, ¿no? Y no nada más eso, sino empieza a haber también se empieza a deshacer el balance del Banco Central japonés, ¿no? Y el Banco Central japonés pasa de ser el comprador eterno a ser un vendedor lento, pero el régimen cambia, ¿no? Entonces empiezan también a deshacer muchas de las posiciones que tienen, ¿no? Similar a lo que platicaba en el episodio pasado sobre los ciclos de liquidez, empiezan a reducir el balance del Banco Central japonés y empiezan a vender pues sí, todo lo que habían comprado, digo, en ritmo gradual, pero empieza a desaparecer algo que se conocía como el put del Banco Central japonés, ¿no? El put lo que quiere decir es una opción de venta, ¿no? Y entonces, de cierta manera, lo que había hecho siempre el Banco Central japonés y lo que el mercado había entendido es que ellos siempre iban a cachar todos los activos que el mercado consideraba con riesgo, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues era como jugar con dinero de Monopoly en Japón, porque sabías que el último comprador de recursos al que iba a backstopear todo el sistema siempre iba a ser el Banco Central japonés, porque ellos tenían un balance infinito con el cual iban a estar comprando activos de riesgo simplemente para mantener a toda la maquinaria andando. O sea, literalmente esto es como un juego de Monopoly. Y como dicen, pues el banco nunca quiebra, ¿no? Es más, está en las reglas de Monopoly, por ahí dice, si se queda sin dinero el banco, pues imprime unos papelitos, ¿no? Al quedar los papelitos, ponles números y repártelos, ¿no? Este, y eso es lo que sucede con los bancos centrales. A veces no lo sabemos, pero el Banco Central son instituciones también público-privadas. Son privadas en gran medida y funcionan para evitar los riesgos sistémicos del sistema financiero. Y entonces, pues, en fin, con un balance infinito, pues sabes que nunca se va a caer el dinero. Y esa era la narrativa y el régimen bajo el cual venían operando en Japón. Pero cambió eso, ¿no? Y el Banco Central japonés en 2024-25 empezaron a vender muchos de los activos que tenían. Como decían, el 52% de los bonos gubernamentales y casi el 10% del mercado de capitales japonés. Increíble, ¿no? Entonces, pues, ¿qué están pasando ahorita? Pues claramente los mercados no esperan anuncios, ¿no? Entonces, estos últimos días, sabiendo lo que va a pasar, pues los mercados adelantan y por eso han estado habiendo estas caídas tan abruptas en los mercados, ¿no? Aquí les voy a poner también una gráfica de los bonos gubernamentales de largo plazo de 30 años en Japón y van a poder ver pues esta subida abrupta, ¿no? Estos están condensados mucho los años, pero verán cómo están en 0% en 2020, sobre todo con el tema del COVID, y cómo empezaron a subir de manera gradual, pero sobre todo, pues cómo están ya ahorita cercanos al 3%, que es una locura pasar del 0 al 3% con la velocidad con la que ha pasado esto, ¿no? Y mucho lo que se espera, sobre todo, es que hay una subida de 0.25%, ¿no? Aquí también les voy a poner una imagen de estas aplicaciones de Polymarket, de predicciones, de cómo se esperan las expectativas que suba la tasa de interés en Japón y podrán ver que el 97% del mercado espera una subida de 25 puntos base y un porcentaje menor espera que no haya cambios, ¿no? Entonces, hablarles un poquito también en esta parte para que entiendan lo que está pasando y esta alta correlación de la protagonista de esta nueva era en monetaria en Japón, que es Sanae Takaichi. Y ella simboliza el Japón que deja de subsidiar al mundo, básicamente. El Japón que se da cuenta que mucho del mundo está siendo financiada por estas anomalías que existen en el Banco de Japón, que empieza a defender el yen, que empieza un periodo de normalización monetaria y también la ruptura con la era de Kuroda. Ella es exministra también. Ella siempre ha estado más hawkish, ¿no? Ya todos los que conocen estos términos y los que no, vayan al episodio pasado en el que hablamos de esto. Hawk son de los halcones que suelen atacar hacia arriba, ¿no? Dove o dovish son de las palomas que suelen ser hacia abajo, mucho la analogía con bullish y bearish. Y entonces ella lo que quiere hacer es normalizar, es tener un yen fuerte, dejar de financiar al mundo y es el rostro político también de este cambio de régimen. Entonces, ya yéndonos a temas que creo que son importantes, seguramente la carnita de lo que ustedes buscan en estos episodios es ¿qué esperamos en el corto plazo? Seguramente cuando salga este episodio, Banco de Japón habrá subido 25 puntos base. Eso va a hacer que la volatilidad permanezca. Esto seguramente, como decía, los mercados adelantaron. No me sorprendería que jueves y viernes haya un relief rally, ¿no? Estos famosos rallies de esperanza, ¿no? Porque
como sabemos, los mercados adelantan, ¿no? Y por ahí dicen, buy the rumor, sell the news, ¿no? Compra el rumor, vende la noticia. Entonces, si los mercados adelantaron y el escenario es que suben 0.25 puntos base o 0.25% o 25 puntos base, seguramente habrá alivio en los mercados, ¿no? Y habrá un rally técnico de corto plazo. Va a depender también de los mensajes. Muchas veces no nada más es el cambio de la tasa de interés, sino los mensajes del el Banco Central, ¿no? Entonces, si salen a decir o a especular dentro de su discurso que van a seguir subiendo, pues seguramente habrá un poquito más de pánico, podría seguirse precipitando el mercado, y si no, seguramente habría un rally técnico de alivio de corto plazo. Ahora, en el largo plazo, pues nuevamente son cambios estructurales que lo que hacen es que le quitan mucha de la palanca que existe en los mercados financieros. El quitarle la palanca, pues es bajarle la temperatura al termómetro. Eso siempre es positivo. Entonces, en el mediano y largo plazo, honestamente, nada de esto debería de cambiar. Obviamente, esto va a hacer que se desacelere un poquito, pues la euforia, seguramente por muchas de las acciones de crecimiento, el tema de cripto, mucho de la bajada que hemos visto, sobre todo en cripto. En fin, hay muchas especulaciones también. De esto hablamos hace cerca de un mes, cuando sacamos el monólogo sobre el colapso en el mercado cripto. Pero básicamente lo que sucede es que cripto y Bitcoin particularmente, pues es un termómetro de todo el escenario macro a nivel global. Pues es el activo que opera 24/7 más líquido del mundo. Entonces, muchas veces estos cambios en estas políticas monetarias y en estos cambios estructurales se ven impactados a través del mismo Bitcoin. Entonces, pues ahorita estamos en niveles cercanos a 86, 87 mil dólares. No me sorprendería que también hubiera un rally de alivio técnico, ¿no? En estos últimos días. Y si no lo hay, tampoco creo que sea delicado en el mediano y largo plazo, como lo he hablado. Yo creo que el ciclo de liquidez, sobre todo que está empezando Estados Unidos, va a ser muy positivo en el precio de Bitcoin, pero en el corto plazo, pues seguramente sí va a influir, ¿no? Aquí les pongo una gráfica en la que ustedes pueden ver también cómo se han dado los cambios en el precio de Bitcoin a partir de las políticas monetarias y las decisiones monetarias que han habido en el Banco Central japonés, ¿no? Y entonces pueden ver que después del movimiento que hubo, sobre todo en enero del 25, Bitcoin cayó pues de cerca de, que eran en su momento $100,000, se fue a $75,000, que esto también estuvo de la mano del tema de las tarifas y demás en Estados Unidos. Pero bueno, podría venir también una siguiente pata hacia la baja en Bitcoin, probablemente hacia 75, 80 mil dólares, lugar en el cual creo que podría ser positivo, ¿no? Ese es el último piso que vio cripto, y eso seguramente podría ser para las personas que vayan a 5 a 10 años, momentos interesantes para entrar. Obviamente que esto va a tener otras consecuencias a nivel global, no les estoy hablando de los activos que muchos de ustedes conocen, tanto cripto como las acciones podrían tener algo de debilidad estructural en las próximas semanas, pero también si el discurso es moderado y mucho de lo que se esperaba está descontado, podría haber un rally inclusive hacia el alza. En el mediano largo plazo, honestamente, esto debería de ser un tanto irrelevante. Es más, hasta sería bueno porque eso de cierta manera enfriaría la palanca y el termómetro de los mercados financieros. Ahora, ya para cerrar, les quiero dejar un par de reflexiones y que creo que son importantes a notar. Una es que todo el mundo está interconectado, que a veces las cosas son más complejas de las que parecen, pero que hay que entender cómo funcionan los mercados y qué es lo que mueve a los distintos mercados y por qué las cosas están subiendo y están bajando, y prepararnos hacia adelante de lo que pueda pasar, porque el gran inversionista, los mejores inversionistas, lo que hacen es que viajan al futuro, 20, 30, 50 años, ven lo que está pasando en el futuro y regresan al presente a tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que hacemos aquí en Revolución de la Riqueza. Les damos un vistazo del futuro del dinero para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Japón no fue solo una economía estancada, fue el proveedor de dinero más barato del planeta. El carry trade es vivir con la tarjeta al 0%, ¿no? Y el unwind es cuando te suben la tasa de interés y te piden que pagues todo lo que debías. Y la Fed mueve algunos titulares, ¿no? Y también ciertos temas, pero Japón mueve las estructuras. Y con esas reflexiones los quiero dejar para que entiendan qué es lo que está pasando y sobre todo empiecen a comprender estos modelos que los ayuden a entender el dinamismo que existe en los mercados. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, que nos dejen comentarios, qué opinaron de estos monólogos. Han estado gustando muchísimo, han tenido muchísimo éxito, sobre todo en YouTube y en Spotify. Entonces, si les gusta, por favor, síganos.
prendan la campanita, suscríbanse a los canales de YouTube, a los canales de Spotify, compártanlo con sus amigos, con sus colaboradores, con sus familiares, ayúdanos a compartir esta riqueza y también dejen los comentarios de cuáles son los siguientes episodios que les gustaría tener. Espero lo hayan disfrutado y que tengan un excelente fin de año. Ya estamos a nada que acabe el año. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te aportó valor, dale like, suscríbete y compártelo con quien quiera aprender a invertir mejor. Recuerda, cada inversión, grande o pequeña, construye tu riqueza. Esto es una producción de Sonoro.